Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La burra le habla, y lo cierto es que él hubiera muerto si no fuera por la sabiduría de la burra. Le hacía falta, como se dice popularmente, caerse del burro, pues su actitud fue bastante incorrecta y absurda. No seamos burros, aprendamos de la Biblia. Sí, hoy en la Ruta 66 vamos a presenciar cosas muy curiosas. Hoy vamos a conocer a la burra más lista, la que tenía más visión que un hombre obcecado por la codicia. El tema del episodio de hoy será la burra que impidió la burrada. Vamos a explorar los capítulos 22 a 24 de Números. El mundo animal dándole coces al pecado. Quédate con nosotros porque vamos a abordar varios asuntos. ¿Cuál es la diferencia entre vidente y profeta? ¿Puede Dios actuar en un ambiente pagano? Estos y otros asuntos estarán preparados para ti. La burra que impidió la burrada. Fíjate qué cosa más interesante. Como venimos estudiando, sabemos que el pueblo de Israel está en los alrededores de Moab y ahora enfrentará una gran lucha y dificultad. El texto, según la Nueva Versión Internacional, nos dice lo siguiente a partir del versículo 2 del capítulo 22. Cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, los moabitas sintieron mucho miedo de los israelitas. Estaban verdaderamente aterrorizados de ellos, porque eran un ejército muy numeroso. Entonces dijeron los moabitas a los ancianos de Madián: «Esta muchedumbre devorará todo lo que hay a nuestro alrededor, como cuando el ganado devora la hierba del campo». En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Así que mandó llamar a Balán, hijo de Beor, quien vivía en Petor, a orillas del río Éufrates, en la tierra de los amavitas. Balac mandó a decirle: «Hay un pueblo que salió de Egipto y que ahora cubre toda la tierra y ha venido a asentarse cerca de mí. Te ruego que vengas y maldigas por mí a este pueblo, porque es más poderoso que yo. Tal vez así pueda yo vencerlos y echarlos fuera del país. Yo sé a quien tú bendices, queda bendito, y a quien tú maldices, queda maldito». Fíjate que el pueblo está enfrentando muchos problemas para que la promesa de Dios se cumpla. Problemas internos de rebelión y rebeldía contra la voluntad de Dios, y ahora problemas externos contra los enemigos. Y aquí ante los moabitas una cosa sorprende. El hijo del rey, que se llamaba Balac, contrata a un profeta internacional, reconocido en todas partes, una especie de vidente famoso en su época. Este señor, Balán, es llamado desde la actual región de Irak, desde Mesopotamia, para resolver el problema contra Israel. Pero sorprendentemente, Dios se le apareció a Balán y le dijo: «¿Quiénes son estos hombres que se alojan contigo?». Balán le respondió: «Son los mensajeros que envió Balac, hijo de Zippor, que es el rey de Moab. Los envió a decirme: un pueblo que salió de Egipto cubre ahora toda la tierra. Ven y échales una maldición por mí. Tal vez así pueda yo luchar contra ellos y echarles fuera de mi territorio». Pero Dios le dijo a Balán: «No irás con ellos, no pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito». Fíjate qué sorprendente. Primero vemos un profeta internacional, profeta pagano, que es llamado para maldecir a Israel, cuando éste intentaba pasar por Moab. A la vez, cuando este profeta es llamado, Dios interfiere. El Dios verdadero le habla y le dice: «No puedes maldecir aquello que considero bendecido». Pero la historia sigue y Balac está ofreciendo todo tipo de ayuda a Balán para que lo haga. Entonces el texto nos dirá a partir del versículo 21 lo siguiente: «Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab. Mientras iban con ellos, la ira de Dios se encendió, y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra, y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada, se apartó del camino para meterse en el campo. Pero Balán la golpeó para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas, con cercos de piedra a ambos lados. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se arrimó contra la pared,
con lo que lastimó al pie de Balaam. Entonces Balaam volvió a pegarle. El ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra, y ella le dijo a Balaam: ¿Se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado 3 veces? Balaam le respondió: Te has venido burlando de mí. Si hubiera tenido una espada en la mano, te habría matado de inmediato. La burra le contestó a Balaam: ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam. El Señor abrió los ojos de Balaam, y éste pudo ver al ángel del Señor en el camino y empuñando la espada. Balaam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le preguntó: ¿Por qué golpeaste 3 veces a tu burra? ¿No te das cuenta de que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio, se apartó de mí 3 veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto, y ella seguiría con vida. Balaam le dijo al ángel del Señor: He pecado. No me di cuenta de tu presencia en el camino para cerrarme el paso. Ahora bien, como esto te parece mal, voy a regresar. Pero el ángel del Señor le dijo a Balaam: Ve con ellos, pero limítate a decir solo lo que yo te mande. Y Balaam se fue con los jefes que Balac había enviado. Es impresionante, pero está muy claro aquello que la Biblia nos dice: que aquel profeta, aquel vidente internacional que estaba desobedeciendo la orden de Dios, fue impedido de ir adelante a través de una burra. La burra impidió que el profeta hiciera, coloquialmente decimos, una burrada, desobedeciendo al consejo del Señor. Y lo que nos sorprende es lo que viene a continuación. Veremos que Balac intenta hacerlo todo para comprar a Balaam, para que éste maldiga a Israel. Balaam contesta con claridad ante las ofertas que él solo podría hacer aquello que Dios pusiera en su boca. Y los capítulos 23 y 24 nos traerán las profecías, los oráculos del profeta Balaam, profeta extranjero, que va a hablar sobre Israel. Y es impresionante el hecho de que por mucho que tuviera una oferta, por mucho que intentara una especie de hechizo contra Israel, eso no funcionará, porque nada puede vencer a los propósitos de Dios. Entonces el texto nos dirá a partir del versículo 7 del capítulo 23 lo siguiente: De Aram en las montañas de Oriente me trajo Balac, el rey de Moab. Ven, me dijo, maldice por mí a Jacob. Ven, deséale el mal a Israel. Pero ¿cómo podré echar maldiciones sobre quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré desearle el mal a quien el Señor no se lo desea? Desde la cima de las peñas lo veo, desde las colinas lo contemplo. Es un pueblo que vive apartado, que no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede calcular la descendencia de Jacob, tan numerosa como el polvo, o contar siquiera la 4ª parte de Israel? Sea mi muerte como la del justo. Sea mi fin semejante al suyo. Primera palabra profética, primer oráculo. Y no hay aquí una maldición contra Israel. A continuación viene el segundo oráculo, la segunda palabra del profeta Balaam. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Se me ha ordenado bendecir, y si eso es lo que Dios quiere, yo no puedo hacer otra cosa. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Dios los sacó de Egipto con la fuerza de un toro salvaje. Contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá: mirad lo que Dios ha hecho. Un pueblo se alza como leona, se levanta como león. No descansará hasta haber devorado su presa y bebido la sangre de sus víctimas. Una vez más, la bendición de Dios es confirmada, y el profeta no puede traer ninguna maldición sobre aquel a quien Dios le dio su bendición. Y el capítulo 24 sigue adelante. Cuando Balaam nuevamente trae su oráculo, él dice: «Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas.
sus cántaros rebosan de agua, su semilla goza de agua abundante. Benditos sean los que te bendigan. Malditos sean los que te maldigan, dice el final del versículo 9. Y ante todo lo que ocurrió, Balac quedó desesperado porque estaba pagando a peso de oro al profeta que había venido de lejos para maldecir a Israel. Te mandé llamar para que echaras una maldición sobre mis enemigos, y estas 3 veces no has hecho sino bendecirlos. Más te vale volver a tu tierra. Prometí que te recompensaría, pero esa recompensa te la ha negado el Señor. Balac le contestó: yo le dije a los mensajeros cómo me enviaste. Aunque Balac me diera su palacio lleno de oro y de plata, yo no podría hacer nada bueno ni malo sino ajustarme al mandamiento del Señor mi Dios. Lo que el Señor me ordene decir, eso diré. Ahora que vuelvo a mi pueblo, voy a advertirte en cuanto a lo que este pueblo hará con tu pueblo en los días postreros. Y aquí viene la última palabra, los últimos oráculos de Balaam. Y algunas cosas especiales, la verdad es que merecen la atención. En el versículo 17 él dice: lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. En el versículo 19 leemos: de Jacob saldrá un soberano, y destruirá a los sobrevivientes de Ar. No solamente Israel es bendecido, no solo vemos un escenario internacional que involucra a un profeta de Mesopotamia, al rey de Moab y también al pueblo de Israel. No solo vemos que la cuestión de la disputa de poder no es una cuestión simplemente humana, porque Dios ya estaba revelando que el poder estaría con Jacob, que habría una estrella que surgiría con el pueblo de Israel. Es una referencia al reinado mesiánico, reinado que surgiría plenamente con la persona de Cristo, que ya se cumplió en parte con su venida, y se cumplirá en el futuro, porque, como nos dice aquella célebre composición de Händel, el Mesías es el Rey de Reyes, Él reinará para siempre. Tal como descubrieron los moabitas, y tal como sabía el profeta de Mesopotamia, como sabía el pueblo de Israel, y que sepa toda la humanidad, Él es el Rey de Reyes. Sabes que explorar la Biblia es la mejor experiencia que podemos disfrutar, porque se trata de un viaje con un destino seguro. Así es, la Biblia es la palabra de Dios y en ella conocemos el camino que nos lleva a una vida con propósito. Una de las maneras que podemos estar conectados con ella es a través de los perfiles y páginas de Ruta 66 en las redes sociales. ¿Y cómo las encontramos? Buscando en RTM Ruta 66 encontraremos las páginas y perfiles del programa en las redes para estar informados y atentos a las novedades. RTM Ruta 66. Ya le vamos dando like o siguiendo. Y ahora seguimos aprendiendo las verdades de la Escritura con nuestra Ruta 66. Aquí llega el tiempo de preguntas en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Queridos amigos, si tenéis preguntas, dudas o comentarios, podéis hacérnoslas llegar al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España y también en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Qué historia tan extraña la de hoy. Pero bueno, antes de entrar en el asunto, aparece aquí en el texto el clarividente. ¿Profeta o vidente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo entender las funciones aquí? Bueno, Esperanza, fíjate, tenemos un significado en la Biblia para esos términos que es diferente al que tenemos hoy. Cuando hablamos hoy en día de un vidente, tenemos la impresión de que estamos hablando de personas que manejan fuerzas ocultas, que son personas que intentan descubrir el futuro, e intentan descubrir aquello de lo que no tenemos conocimiento, que es oculto, a través de fuerzas que no son aprobadas por Dios, ni por la Biblia.
Cuando la Biblia usa esa palabra, vidente, simplemente se refiere a aquel que ve de manera espiritual, de una manera que no es común. Y en realidad, conforme al primer libro de Samuel 9, versículo 9, el vidente y el profeta es más o menos la misma cosa. Parece que cambió el nombre de una función a otra. Y el profeta pasó a ser aquel que hablaba más directamente en nombre de Dios. El profeta podría estar más o menos, digamos, vinculado a acontecimientos extraordinarios. No todos los profetas eran milagrosos. Y queda bastante claro en la Biblia que todos aquellos que son llamados videntes o profetas aquí hablan en nombre de Dios. No hay vidente o profeta involucrado con fuerzas ligadas al ocultismo. Así que son cosas bastante diferentes. Ahora, lo que llama bastante la atención, tanto nuestra como de los oyentes que nos acompañan en este estudio, es que cuando llegamos al capítulo 23 veremos claramente a Dios hablando con un profeta pagano, un profeta que no tiene nada que ver con los pactos o con el pueblo de Dios. Aquí tenemos realmente una figura sorprendente, ¿no? Ya ves. Aquí es interesante observarlo porque creo que poca gente se lo imagina. Pero de hecho había un movimiento profético en el mundo antiguo, que tenía lugar también fuera de Israel. Todas aquellas naciones tenían profetas, adivinos, videntes, que intentaban descubrir el futuro, e intentaban descubrir cosas que no podríamos saber. A veces nos imaginamos que Dios es el Dios solamente de Israel, tal como muchos cristianos imaginan que Dios solo actúa en la iglesia. Pero la verdad es que Dios es el Dios de toda la tierra. Así que en todo lo que ocurre en el mundo, Dios puede perfectamente interferir y actuar. Ese profeta parece que tenía un conocimiento sobre el Dios más poderoso, así como muchos ocultistas y místicos hoy conocen el poder de Cristo, y saben del poder que hay en el nombre de Jesús. Así que es sorprendente. Pero Dios no se limita a aquello que la cabeza de los fieles y creyentes piensan y se imaginan, con lo cual, Él tiene su poder e interfiere. Esperanza, mira, tenemos sorprendentes testimonios de conversión a Cristo entre personas que vivían insertados en el paganismo y varios tipos de cultos extraños. Esas personas tuvieron sueños, fueron de alguna forma alcanzados por Dios de manera especial, en este contexto de lo que podríamos llamar interferencia divina. Tal como Dios, que es el Señor de todo el mundo, interfiere en la vida de las personas hoy, Él interfirió en la profecía del propio Balaam. Ahora, al observar este profeta que está siendo llamado, ¿por qué entonces encontraremos en la Biblia muchos textos criticando la posición y la situación de Balaam? La cuestión es la siguiente. Balaam solo bendice a Israel, pero si prestamos bastante atención, Balaam no fue una persona que actuó tal como debería. En primer lugar, si él ya sabía la verdad, que no podría maldecir a aquel que es bendecido por Dios, ¿por qué salió de Mesopotamia y vino a atender el consejo de Balac? Después observaremos que Balaam hace como que va, pero no va. Él recibe la orden de Dios, no vayas con esos hombres. Y entonces él va y pega a la burra. Pero quien se lleva el castigo es él. Y es que la burra le habla, y lo cierto es que él hubiera muerto si no fuera por la sabiduría de la burra. Le hacía falta, como se dice popularmente, caerse del burro, pues su actitud fue bastante incorrecta y absurda. Además vemos que si dependiera de él, él haría una negociación. Él se imagina quizás una manera de vencer y de repente es impedido por Dios. No puede hacer lo que él quiere. Así que el consejo de Balaam en la Biblia es negativo. Balaam intenta de alguna manera regatear el camino, pero Dios lo impide mostrando su poder y su misericordia extendida al pueblo de Israel. Mencionaste mucho a la burrita. Esa historia aparece de repente en medio de nuestro estudio y es una historia muy extraña, pero que muy diferente. Aquí tenemos una burra que habla, un ángel que aparece, un profeta que viene de lejos. ¿Cuál es el significado de esa historia ahora, en ese momento de la vida de Israel? Mira, la verdad es que es interesante. Nos quedamos un tanto asustados aquí porque hay demasiados animales hablando y teniendo un papel destacado. Ya se escuchó a la serpiente hablando en el Edén. Hace poco encontramos a la serpiente de bronce. Sanando. Sí, sanando. Creo que a los niños les va a gustar mucho esa historia, pero los adultos quedarán asustados, ciertamente. Tenemos aquí a la burra hablando.
Pero lo que pasa, Esperanza, es lo siguiente. Dios tiene la promesa para su pueblo. Su pueblo es limitado. Está pensando en comer codornices. Quiere comer las cosas buenas de Egipto. Quiere volver allí. Están pensando solo en sombra, agua fresca y buena comida. Y por supuesto, buena vida. Y Dios le dice, mirad, ¿no veis la realidad? La cuestión es que Dios está mostrando que Él no tiene un plan para Israel solo para limitarse a Israel. Él tiene una promesa que desde el inicio quiere ser una bendición para todas las familias de la tierra. Y aquí Israel empieza a enfrentar una dificultad con las naciones. Israel tiene un papel de mostrar un Dios verdadero para las naciones. Enfrentaba oposición, lucha y sufrimiento. Y es interesante que Dios usará a este profeta pagano, vidente internacional, para mostrar su poder y su gloria y bendecir a través de ese profeta al propio pueblo de Israel, enseñándonos lo siguiente. En dirección a la tierra que cumple la promesa de Dios, la cuestión no es tanto la tierra. La cuestión no es tanto Israel, sino el mundo entero. Por esa razón, el escenario internacional se hace presente aquí en este fragmento del libro de Números con los moabitas y con ese profeta mesopotámico un tanto extraño aquí. Veremos que Dios a través de él anunciará un reino mesiánico, hablando de la gran bendición que vendría para el futuro, que se cumple plenamente en la persona de Cristo, que trae salvación para nosotros y para ti también, que escuchas nuestra Ruta 66. Gracias, Fernando, por cada una de las respuestas. Cuántas cosas importantes podemos aprender a través de estos libros del Antiguo Testamento a los que a menudo no se les da mucha importancia. Tú que nos estás escuchando, quédate un poquito más con nosotros. Hay algo más para ti. Llega la aplicación en nuestra Ruta 66. Pensemos en la gran lección que vamos a aprender aquí en nuestra Ruta 66 cuando estudiamos los capítulos 22 al 24 de Números, en los que hablamos, como recordarás, de la burra que impidió la burrada del gran profeta internacional. La gran lección es que Dios es el Señor de la tierra. Muchas veces los propios fieles, los propios cristianos, imaginan a Dios mucho más pequeño de lo que es. Algunos creen que Dios solo se mueve en su iglesia local. Otros imaginan que Dios es un Dios restringido a los evangélicos, que es el Dios de los cristianos, o que Dios actúa en los límites particulares de su propio mundo. Lo que descubriremos aquí es que Dios es el Señor del tiempo, pues Él estaba ya construyendo la historia de la redención, pero anunciando la venida de Cristo, por medio del profeta pagano de Mesopotamia. Mi querido amigo, mi querida amiga, baja tu cabeza y adora a Dios. Adórale porque Él es el Señor que cuida del mundo y del universo y que te hace latir el corazón. Él sí que es el Señor de toda la tierra y también cuida de ti. Tú y yo podemos decir, gloria a Dios. Pues nos quedamos aquí por hoy en nuestra Ruta 66. Volveremos en este mismo horario y en esta misma sintonía con otro programa sobre la palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas, para nosotros es muy, muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa.
para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.